Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenido a la reunión del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas, donde trataremos un tema tributario de suma importancia e interés para todos. Contamos para este evento con la presencia de dos brillantes y conocidos tributaristas de todo el ambiente financiero del instituto. Por lo tanto, antes de proceder a mencionar sus currículums, quería hacer dos menciones. Una, que yo estoy sustituyendo al señor Ernesto Rey, que habitualmente es el que se encarga de este tipo de eventos y está cursando el coronavirus, por lo tanto le deseamos su pronto restablecimiento. Y por el otro lado, quería recordarle a la audiencia que los días 15 y 16 de junio, por la mañana, comenzando a las 8:30, se hará el tradicional Congreso Nacional de Ejecutivo de Finanzas. En esta oportunidad, como fue el año pasado, será por vía virtual, así que aconsejo a todos que revisen el sitio del instituto para estar informados. Ahora, sin más, y agradeciendo la presencia inestimable de ambos, voy a presentarlos, aunque en primer término Guillermo Pérez es un amigo de todos nosotros, un usual presentador y asesor del instituto y de las compañías que lo integran. Guillermo Pérez es el CEO y socio fundador del grupo GNP, firma especializada en asesoramiento fiscal y con fuerte enfoque en lo que sería la estrategia fiscal. Guillermo fue socio a cargo de la división de impuestos de Andersen y de Ernst Young, y es profesor titular ordinario de la UCA. Es autor de numerosos artículos y conferencias en temas de la especialidad, tanto a nivel local como internacional. El grupo GNP asesora local e internacionalmente importantes empresas de Argentina y del exterior. Grupo GNP es una de las firmas más nominadas y premiadas del país a nivel local también, pero también internacionalmente. Ha recibido recientemente el premio a la mejor firma de impuestos de Argentina y de Américas. Las nominaciones y premios fueron otorgados, entre otras instituciones, por la International Tax Review, ITR, Euromoney, World Finance, ACQ e IDEA. Así que por un lado nos sentimos muy satisfechos de verte nuevamente, estimado Guillermo. Y a Guillermo lo acompaña el contador Sebastián Mancuso, también un conocido y activo participante en nuestros eventos, socio de impuestos del grupo GNP, ex miembro del Departamento de Tax, Legal y Business Advisory de Pistrelli Díaz y Asociados, firma miembro de Andersen y posteriormente de Ernst Young. Tiene una amplia experiencia en materia de planificación fiscal nacional e internacional, participación en asesoramiento fiscal respecto a procesos de reestructuración internacional de negocios. Algunos de los clientes atendidos en su carrera profesional son sumamente importantes, muchos de ellos, casi todos ellos, miembros del instituto. Puedo leer algunos simplemente a título identificativo: Petrobras, Chevron Texaco, Wintershall, Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Águila, Sempra, Endesa, Minera Lumbrera, Bolt, Pescarmona, IMSA, Omint, Esuso, y no quiero seguir porque podríamos estar toda la tarde. Así que, Sebastián, te damos la bienvenida. Bueno, sin más entonces, le paso la palabra a Guillermo y les recomiendo a la audiencia que si tienen preguntas me las vayan enviando vía el chat, así yo puedo ir preparando y ordenando las mismas de tal forma que cuando finalice la presentación podamos ya ir sorteando algunas de las preguntas y en la medida que podamos también por ahí introduciendo alguna pregunta si en el caso específico ya se ha planteado durante la presentación. Así que, sin más, muchísimas gracias y Guillermo, te paso la palabra. Bueno, ante todo, muchas gracias al IAEF es nuestra casa amiga. Hace muchísimos años que compartimos eventos y cosas juntos. Muchas gracias, Douglas, por tus palabras, por ser un amigo profesional y un amigo personal.
La verdad que siempre nos has hecho sentir muy, muy cómodos. Esta vez vamos a hablar de un tema que lamentablemente fue muy, muy tapado mediáticamente por el famoso impuesto a la riqueza, que prácticamente copó toda la tinta de los medios gráficos y digitales. Pero es muy importante, porque este gobierno ha puesto como 15 impuestos nuevos, entre impuestos que ya existían, que les cambió las alícuotas, o impuestos nuevos directamente. Y la verdad que sacan una disposición como esta que realmente es buena, sobre todo para el sector de la construcción y para quienes quieren invertir en el sector de la construcción. Por lo tanto, ayudan al sector de la construcción a través de beneficios fiscales que se le da a sus inversores. Y la verdad que no tuvo mucho eco, a tal punto que una de las ventajas que tiene, que es el blanqueo a tasas muy, muy bajas, va a haber tasas del 5, 10 y 20%, adelantándome, y la del 5 ya, si no prorrogan los plazos, venció el 9 de mayo, ¿no? Porque la reglamentación la sacaron el 5 de mayo. Una cosa, desde ese punto de vista, insólita. Yo voy a compartir pantalla, suele ser la parte más, siempre digo lo mismo, suele ser la parte más compleja de esta charla, ¿no? De invocarla. Esta vez la invocamos bien, así que estamos bien, hasta ahora estamos tranquilos. Bueno, la manera de cómo vamos a dar esto es, vamos a participar tanto Sebastián como yo. Yo voy a hablar ahora simplemente de esta primera parte, de lo que sería el índice. Básicamente, este régimen da beneficios impositivos en el impuesto a las ganancias, en el ITI y en bienes personales. Vamos a hablar, esto lo va a hablar Sebastián, va a hablar del régimen, su objetivo, su vigencia, va a definir qué son los proyectos inmobiliarios, vamos a ver qué beneficio se le da al inversor en esos proyectos inmobiliarios, y también hay beneficios específicos, especiales para los titulares de inmuebles, de tierras, precisamente, que los venden para la construcción. El punto 2, que lo voy a hablar yo, va a ser el blanqueo de capitales afectados a la construcción, características del blanqueo, el impuesto que hay que ingresar, qué beneficios adicionales da, qué sujetos están incluidos y algunas cuestiones varias relevantes. Y por último cerramos como siempre con reflexiones finales, que es lo que se parece a una especie de sumario y conclusiones. Así que yo voy a pasar esto y trataré de ser lo más vivo posible para poder ir pasando la pantalla a medida que Sebastián va terminando la primera pantalla y haceme así con el dedo y ya te voy pasando a la segunda pantalla, como quieras. Perfecto, está bien, sí, igual creo que el devenir de las filminas nos va a hacer pasar de pantalla, digamos, no hay problema. Bueno, un poco el objetivo y la vigencia del régimen es promover el desarrollo de la inversión en construcción en Argentina, que básicamente proyectos inmobiliarios, obviamente de construcción nueva, no mercado secundario. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para que los proyectos inmobiliarios incluidos dentro del régimen puedan ser objeto de los beneficios fiscales y posteriormente también del blanqueo que va a comentar Guillermo. La vigencia, el inicio fue el 12 de marzo de 2021, o sea que ya tiene plena vigencia el régimen, a pesar de que arrancó ese 12 de marzo, pero recién hace muy poco tiempo están digamos, disponibles las herramientas informáticas para poder hacer uso del mismo. O sea, en realidad con la vigencia del 12 de marzo, si uno quería hacer un blanqueo relacionado con esta nueva ley, no lo podía hacer porque no estaban las herramientas disponibles, así que hoy sí están plenamente aplicables y tiene vigencia desde el 12 de marzo. Y ahora vamos a ver cuáles son o Guillermo, digamos, va a comentar cuáles son las alícuotas relacionadas con la entrada en el régimen según el momento en que se efectúe, ¿no? Después existe la facultad dentro de la ley de que el Poder Ejecutivo pueda extender los plazos de vigencia del régimen. En principio, digamos, no hizo uso de esa facultad, tenía la facultad tal vez para extender ese régimen, sobre todo para el primer tramo que tenía alícuotas de blanqueo mucho más bajas que las que actualmente existen, pero sin embargo el Poder Ejecutivo no generó ninguna extensión de plazos de vigencia
del régimen, por lo menos hasta el momento. Tampoco hubo ampliaciones, también tiene la posibilidad de ampliar rubros y actividades. Hasta el momento tampoco hizo uso de esas ampliaciones. Finalmente, bueno, la normativa que es aplicable al régimen, la ley 27613, el decreto que reglamenta la ley, la resolución de AFIP, que da más precisiones respecto a cómo registrar los proyectos susceptibles de los beneficios de este régimen, y las cuestiones relacionadas con los depósitos en las cuentas especiales de los bancos y las transacciones financieras relacionadas al régimen, que básicamente son las regulaciones de la CNB y el Banco Central, que ahora vamos a ver más en detalle cada una de esas. Bueno, siguiendo, si querés pasar de slide, Guillermo. Definición de proyectos inmobiliarios, creo que este es un punto relevante porque en definitiva define qué entra y qué no dentro de este régimen. Todas las obras privadas nuevas iniciadas a partir de la vigencia de la ley entran dentro del régimen, siempre y cuando sean construcciones y ampliaciones o instalaciones que estén sujetas a denuncia, digamos, a través de un expediente, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, cualquier tipo de exteriorización de esa obra a un organismo público. Con eso, digamos, es suficiente para que esta obra pueda ser susceptible de entrar dentro de los beneficios del régimen. Por un lado la obra nueva, dijimos, por otro lado también las obras iniciadas con anterioridad al inicio del régimen, que fue el 12 de marzo, en la medida en que el grado de avance de esas obras sea inferior al 50%. Si el grado de avance de esa obra es superior a ese 50%, esa obra no es susceptible de los beneficios establecidos en el régimen. Por eso, después vamos a ver que para poder acreditar que la obra tiene un grado de avance inferior al 50%, hay que cumplir ciertos requisitos específicamente relacionados con dictámenes de un profesional habilitado para poder dar fe de ese avance inferior al 50%. Después los desarrollos pueden ser en forma directa o a través de terceros, o sea que la inversión, digamos, puede hacerse en cabeza propia, uno puede actuar como constructor o eventualmente comprar una inversión inmobiliaria a través de cualquier tipo de instrumento. De hecho, la norma, digamos, menciona como ejemplos la suscripción de boletos de compraventa, el otorgamiento de escrituras traslativas de dominio, aportes a fideicomisos, suscripción de fondos comunes de inversión cerrados o fideicomisos financieros, que estén autorizados por CNB para todo lo que sea el financiamiento de la construcción. O sea que cualquier tipo, y de hecho esto es una enunciación de la norma, no es taxativo, cualquier otro tipo de instrumento o vehículo que se haya creado, digamos, para el desarrollo de una inversión inmobiliaria puede entrar dentro de este régimen. Así que desde ese punto de vista no hay restricciones. Después, digamos, ¿cómo hacer que un proyecto inmobiliario determinado quede alcanzado por el régimen? Bueno, el fisco crea un registro de proyectos inmobiliarios que se llama REPI, que está creado a través de un servicio de AFIP para que, digamos, cualquier desarrollador o constructor pueda informar o registrar ese proyecto. Ese proyecto hay que informarlo y hay que determinar todos los detalles del proyecto, informando específicamente el domicilio donde se va a llevar a cabo. Eso se hace a través del sitio web registral de AFIP. Una vez que se informan los datos del proyecto y se adjunta eventualmente el dictamen del profesional que acredita que el proyecto tiene un avance inferior al 50%, esto para los proyectos iniciados antes del 12 de marzo, los posteriores al 12 de marzo, en definitiva, como son proyectos nuevos, no necesitan ese dictamen profesional. Y una vez que se registra el proyecto, se genera un código de registro de proyecto inmobiliario que se llama COPI, y ese COPI es el que se le puede entregar al inversionista que viene a comprar ese proyecto. El hecho de adquirir un proyecto que tenga un COPI lo hace susceptible de que pueda después aplicarlo tanto sea al blanqueo o a los beneficios que ahora vamos a ver más adelante, que son los relacionados con el impuesto a los bienes personales más que nada. Y después también algunos relacionados con impuesto a las ganancias. Así que cada COPI identifica cada proyecto registrado en ese registro establecido por AFIP. Básicamente los beneficios que establece esta norma son, por un lado, los beneficios para el inversor, o sea, para el sujeto que puede ser un consumidor final, digamos, un inversor
persona física que quiere comprar, por ejemplo, un departamento en El Pozo, ese departamento en El Pozo va a tener una exención en el impuesto a los bienes personales desde el momento en que hace la inversión hasta el 31 de diciembre del 2022. O sea que mientras transcurra ese periodo de tiempo, esa inversión, esa obra en curso, no va a estar sujeta al pago de impuesto a los bienes personales. El plazo máximo para tener esa exención es de 2 periodos fiscales. O sea que si yo hago una inversión durante este periodo fiscal, durante el 2021, voy a tener la exención de ese proyecto en mi declaración jurada de bienes personales del ejercicio fiscal 2021 y eventualmente el ejercicio fiscal 2022. Asumiendo que no voy a vender ese boleto o ese aporte fiduciario a un tercero, voy a hacer una cesión durante el ejercicio 2021. Si yo cediera esa inversión inmobiliaria a un tercero durante este año, obviamente el beneficio de bienes personales va a ocurrir solamente, ni siquiera durante el periodo 2021, porque no voy a tener, digamos, la inversión al cierre, ¿no? Así que, en definitiva, tiene que pasar por lo menos el ejercicio 2021 con la tenencia de la inversión para tener el beneficio del 2021 y eventualmente tenerlo al cierre del 2022 para tener el beneficio en ese año. Y de nuevo, acá la ley de nuevo vuelve a mencionar que la inversión puede ser en forma directa o a través de terceros, cualquier tipo de forma jurídica, contrato o vehículo adoptado, así que no hay restricciones respecto al vehículo elegido, digamos, para hacer la inversión. Y la inversión, digamos, se puede hacer tanto en moneda nacional como en moneda extranjera en la medida que hagamos una operación de dólar MEP, por ejemplo, mediante compraventa de títulos y generando, digamos, los pesos necesarios después para hacer la inversión inmobiliaria. O sea que puedo aplicar, en este caso estamos hablando del beneficio en bienes personales, no el caso de blanqueo, estamos hablando de beneficios de bienes personales que aplica específicamente para la utilización de fondos declarados por el contribuyente, fondos en moneda nacional, o si son fondos en dólares, deben convertirse vía dólar MEP a moneda nacional para después efectuar la inversión en el proyecto inmobiliario. Y bueno, como había dicho anteriormente, no aplica el beneficio para las inversiones que se hayan efectivizado con anterioridad al 12 de marzo del 2021, por más que el proyecto sea elegible dentro del beneficio, porque, digamos, el porcentaje de avance fue inferior al 50%. Si parte de los fondos los apliqué antes del 12 de marzo, esos fondos quedan fuera del beneficio de bienes personales. Y después un beneficio adicional que también tiene la norma, también en el impuesto a los bienes personales, es la posibilidad de computar el 1% de las inversiones que destine a los proyectos inmobiliarios como pago a cuenta del impuesto. En definitiva, si hago inversiones, y ahí digamos, hay 3 opciones dependiendo de cuándo haga la inversión. Si hago inversiones desde el 12 de marzo del 2021 hasta el vencimiento de la declaración jurada de bienes personales del periodo fiscal 2020, que en principio vence a mediados de junio, pero digamos, ya la FIP adelantó que va a prorrogar el vencimiento, aún no se sabe bien para cuándo, porque todavía no están los aplicativos, digamos, disponibles, pero aparentemente sería para entre mediados de julio y fines de julio, por lo menos, con lo cual, en definitiva, si yo hago una inversión inmobiliaria desde el 12 de marzo del 2021 hasta julio digamos, hasta mediados de julio, finales de julio del 2021, estimamos que se va a poder computar esa inversión inmobiliaria dentro de la declaración jurada a presentar del periodo fiscal 2020. Si la inversión se hace desde el vencimiento de la declaración jurada del 2020, asumimos mediados de julio, hasta el 31 de diciembre del 2021, el cómputo va a ser en la declaración jurada de bienes personales de 2021 que vence a mediados del año siguiente, o sea, en el 2022, en junio del 2022. Y por último, la tercera posibilidad es hacer la inversión desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, en cuyo caso voy a computar ese pago a cuenta en la declaración jurada del 2022 que vence en 2023, mediados del 2023. El crédito, digamos, no puede generar saldo a favor y sí puede trasladarse eventualmente a los periodos fiscales
siguientes hasta el periodo fiscal 2022. O sea que si la inversión la hago, digamos, desde marzo del 2021 hasta el vencimiento de la década 2020, si no puedo computar el 100% de ese beneficio, lo voy a poder trasladar al año siguiente, que es el periodo fiscal 2021, y si no lo puedo computar en 2021, lo puedo trasladar hasta 2022. Pero, digamos, las inversiones que haga durante 2022, si no las computo en 2022 como pago a cuenta de bienes personales, no son trasladables a ejercicios siguientes. Ahí, digamos, se termina el beneficio, ¿no? Solamente es hasta el periodo fiscal 2022 la posibilidad de traslado. Así que ahora vamos a ver el beneficio, digamos, que existe específicamente para los titulares de inmuebles o derechos sobre inmuebles que pueden afectar al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Hablamos hasta ahora del beneficio del inversor que compra, digamos, un departamento en pozo, que compra o hace un aporte fiduciario, un fideicomiso de construcción. Ahora vamos a hablar de la persona que tiene un terreno en su poder y que eventualmente lo quiere aplicar al uso o al desarrollo de un proyecto inmobiliario, y que muchas veces se encuentra imposibilitada, digamos, desde el punto de vista fiscal de hacerlo, porque venderle ese inmueble a un tercero para que haga el desarrollo inmobiliario implica el pago de impuesto a las ganancias en una cantidad o en un valor muy alto, porque en general son titulares de inmuebles, son inmuebles que tienen hace mucho tiempo en su poder y que tienen un costo impositivo muy bajo. Entonces, a veces, digamos, esa tenencia de inmuebles que están durante un largo tiempo en cabeza de una persona física o de una sociedad, hace que se trunque el desarrollo inmobiliario, porque el costo de sacar ese inmueble de esa sociedad o efectuar la venta por parte de esa persona física es muy alto, y incrementa mucho el costo del proyecto. Entonces, esta es una herramienta que sirve para el que es titular de ese inmueble, porque permite diferir, tanto sea el ITI, que es el impuesto a la transferencia de inmuebles, para el caso de las personas físicas que no tienen que pagar impuesto a las ganancias sobre esa venta, o eventualmente el impuesto a las ganancias que tenga que pagar, por ejemplo, una sociedad que tiene dentro de sus activos un inmueble que quiere vender a un tercero para un desarrollo inmobiliario. Entonces, la norma lo que permite es diferir el impuesto a las ganancias hasta que se obtenga la contraprestación por parte del comprador del inmueble, o que le ceda participación o derechos sobre ese proyecto inmobiliario, por ejemplo, mediante la entrega de metros cuadrados, se finalice la obra o se adjudiquen las unidades, lo que ocurra primero. Entonces, en definitiva, puede existir la transferencia de ese terreno para el desarrollo de un proyecto sin impacto en el impuesto a las ganancias, hasta tanto ese proyecto, por ejemplo, salga a la venta y eventualmente se le pague el producido de esa venta del inmueble al titular, ¿no? En definitiva, digamos, es un beneficio de diferir el impuesto a las ganancias que puede ser importante para los titulares de inmuebles. Tiene, digamos, un beneficio adicional, que es que para el cálculo del impuesto a las ganancias voy a poder ajustar el costo fiscal de ese terreno. O sea que el que tiene en su poder ese terreno puede ajustar por inflación el costo histórico de ese terreno hasta la fecha de venta, lo cual genera que el impuesto a las ganancias sea menor también. Así que ese es otro beneficio que genera la ley. Y obviamente el terreno, digamos, la transferencia de ese terreno tiene que ser susceptible a efectuar un desarrollo inmobiliario dentro de los 2 años de efectuada la transferencia del terreno, digamos, para que ocurra ese beneficio. Así que básicamente esos son los beneficios de la norma. Y ahora creo que Guillermo nos va a ilustrar acerca del blanqueo y cuáles son las características y los beneficios también del blanqueo. Bueno, muy bien, Sebastián, te entendí todo, perfecto. Bueno. El blanqueo es la frutillita del postre de este régimen. Básicamente lo que dijo Sebastián, resumido en 3 palabras, es: señores inversores, si ustedes quieren invertir en la industria de la construcción, en el desarrollo inmobiliario, a través de los distintos instrumentos que ustedes tienen, fideicomiso, boleto de compraventa, escritura, lo que sea, le damos el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2022 sobre beneficio de bienes personales, de todo lo que inviertan, tanto la suma invertida como el cómputo a cuenta del 1% de la suma invertida.
Y también para el que tiene terrenos, van a poder diferir el pago del impuesto a la ganancia City, el que corresponda. Acá, en sí, digamos, hay otro beneficio, y digo otro porque no se suman, no es uno más el otro, ¿sí? El blanqueo no permite, si yo voy a blanquear importes destinados a obras, a la construcción, no voy a poder usufructuar respecto de esos importes, sí del blanqueo, por supuesto, que es muy barato, pero no voy a poder usufructuar de los beneficios impositivos que mencionó Sebastián. Las características del blanqueo. Aplica a sujetos residentes en Argentina a la fecha de vigencia de la ley que estamos hablando, es decir, del 12 de marzo. Vigencia de acuerdo a la ley de impuesto a las ganancias, ¿no? Que tiene una serie de requisitos que explica cuando uno es residente en Argentina. Voy a poder blanquear tanto tenencia en pesos no declarada como en divisas, ¿sí? Pudiendo hacer operaciones MEP o contado con liqui si es que, por ejemplo, tuviera divisas y quiero blanquear pesos, o viceversa, si es que tengo pesos y lo que quiero blanquear es divisas. Más adelante les voy a comentar por qué es muy conveniente blanquear divisas, dólares, más que pesos. El plazo para el blanqueo es 120 días corridos desde el 12 de marzo, por lo tanto, esto vence el 9 de julio. Es la última fecha que tenemos para aprovechar este blanqueo. El dinero que nosotros vamos a blanquear, porque es dinero no declarado, debe ser depositado en una cuenta especial de depósito y cancelación para la construcción argentina, que se llama cuenta SECON-AR. Producto de este nombre largo que suelen poner en este tipo de normas. Ese dinero debe afectarse al desarrollo o inversión de proyectos inmobiliarios, es decir, debe afectarse a la construcción. No van a tener acceso a este dinero si ese dinero viene de países no cooperantes o de alto riesgo. Se admite más de una acreditación en la cuenta del SECON-AR. O sea, vamos a suponer que yo ahora tengo, no sé, $100.000 o el equivalente, pum, lo pongo en el SECON-AR, y después, bueno, aparecieron 100.000 más, o quise aumentar, o lo que fuera, puedo volverlo a poner. Obviamente, nunca más allá del 9 de julio del 2021. Los bancos van a informar a la AFIP cada movimiento que tenga esa cuenta. Porque yo primero lo deposito ahí y después tengo un plazo, ahora les explico, para pagar el impuesto correspondiente. No se preocupen de eso, porque al depositarlo en el SECON-AR ya entran automáticamente, una vez que paguen el impuesto y presenten la declaración jurada, ya entran en el régimen de blanqueo con todos los beneficios que esta norma da. Entre la fecha del depósito en el SECON-AR y la afectación de ese dinero a la construcción propiamente dicha, o sea que yo la saco de la cuenta y se lo doy al desarrollador, los fondos, mientras ocurra esa situación de que lo invierto efectivamente en el proyecto inmobiliario, los fondos podrán ser destinados a mantenerlos depositados en la moneda de origen en que lo deposité, acuérdense que puede ser en moneda nacional o en divisa, los puedo vender en el MUL, en el mercado único y libre de cambios, que nadie lo va a hacer eso, porque lo va a estar vendiendo a 90 y pico, aplicarlos transitoriamente a la adquisición de títulos públicos nacionales para su posterior venta con liquidación en moneda de curso legal, es la famosa operación MEP. El producido deberá invertirse en los proyectos inmobiliarios, ¿no? Por supuesto. Una vez que si yo deposité divisas y no quiero blanquear, digamos, no quiero invertir a 90, quiero invertir a 150, hago una operación MEP de compra de títulos públicos y voy a invertir a 150. Porque si los vendiera, como dice el inciso B, en el MULC, estaría consiguiendo solo 90 pesos. De la otra manera, voy a poder invertir 150 aproximadamente. Y hay un par de requisitos que está al final de esta lámina que dice que si se adquieren títulos públicos al hacer la operación MEP, nominados en moneda extranjera, los mismos deberán ser vendidos en un plazo no mayor a 5 días. Mientras que si a mí se me ocurriera comprar títulos públicos en esa operación MEP con liquidación en moneda nacional, los podría seguir conservando hasta la afectación, hasta que los venda y afecta esos fondos al desarrollo inmobiliario. El tema es
si el que compra esos títulos públicos en moneda nacional estima que los está comprando muy barato y cree que van a crecer en su valor. Obviamente ahí ustedes tienen que estar muy atentos, el que haga este negocio, este trabajo, a qué va a ocurrir con la cotización de los títulos, ¿no? Porque si está el que piensa que un acuerdo con el Fondo Monetario o una determinada resultado eleccionario va a ser favorable el valor de cotización de los títulos que hoy están a liquidación, obviamente a lo mejor conviene comprar esos títulos, tenerlos ahí y esperar, pero bueno, hay que ser pecho frío, ¿no? Hoy los títulos están cotizando entre 35 y 39. La base imponible va a ser el valor de la tenencia del dinero depositado en la cuenta del SECONAR, expresada en moneda nacional o depositada en divisas, pero para pagar el impuesto, si yo deposito divisas, lo voy a convertir en pesos para determinar la base imponible del blanqueo al tipo de cambio oficial comprador Banco Nación. Es decir, que yo voy a pagar el blanqueo de ese dólar a 90 y pico. No sé cuánto está exactamente en el día de hoy. Quiere decir que ese dólar que tengo depositado en el SECONAR valdrá 95, por decir una cifra, y sobre eso las tasas del blanqueo son las que están escritas ahí. 5%, 10% o 20%. ¿Hasta cuándo? Si yo hubiera hecho el depósito y el pago y digamos, y decido blanquear, y hubiera hecho el depósito hasta el 10 de mayo, la tasa hubiera sido el 5%. Hoy, que es 26 de mayo, la tasa va a ser del 10% hasta el 9 de junio. Si no lo hago el depósito hasta el 9 de junio y lo hago desde el 10 de junio al 9 de julio, y ahí se terminaría todo, la tasa es el 20%. Por ese motivo, con nuestros amigos del IAEF, nos apuramos en hacer esta charla ahora el 26 de mayo, que fue la fecha más temprana que pudimos lograr, porque aunque les parezca mentira, ahí hay una fecha clave, que es la del 10 de mayo, que dice 5%. Créanme, el reglamento salió, si no me equivoco, el 28 de abril, y las reglamentaciones del Banco Central, de la AFIP y de la CNB salieron en la primera semana de mayo. O sea, a muy poquitos días hábiles del 10 de mayo, muy poquitos. Entonces, prácticamente no hubo chance. Nosotros creo que llegamos internamente en Grupo GNP a darlo el día 8 de mayo, esta charla. ¿Cuándo vence el plazo para pagar el impuesto? Bueno, el depósito que se hubiera hecho hasta el 10 de mayo vence el 31 de mayo. El depósito, ahora el que les importa, es el del punto B a ustedes. El depósito que se haga hasta el 9 de junio, el plazo para pagar este 10% vence el 30 de junio, y si decidieran hacer el depósito entre el 10 de junio y el 9 de julio, o sea, pagando el 20%, el plazo vence el 9 de julio. Obviamente ustedes tienen que estar pensando seriamente en la opción B en este momento, si es que el Poder Ejecutivo no prorroga los plazos y todas las condiciones de este régimen, que tiene plenas facultades para hacerlo. Hasta ahora pasó la fecha del 10 de mayo sin pena ni gloria, y los que podrían haber blanqueado al 5% y no lo hicieron, ya se lo perdieron y les va a corresponder el 10%. Con lo cual, no sé, yo no especularía a la prórroga y dejar pasar la fecha del 9 de junio, que es la que me permite blanquear al 10%. Si yo hiciera el depósito ahora antes del 9 de junio, pero el 30 de junio no pago el impuesto, me dicen que puedo abonar el impuesto junto con sus intereses hasta el 9 de julio. El 9 de julio se termina todo, en principio, y si no se presenta la declaración jurada de blanqueo el 9 de junio, el sujeto pierde todos los beneficios del blanqueo. Entonces hay que hacer el depósito hasta el 9 de junio o hasta el 9 de julio, hay que pagar hasta el 30 de junio o 9 de julio respectivamente, y hay que presentar la declaración jurada el 9 de julio. El pago se hace mediante un BEP, se debe hacer el pago a fin de poder presentar la declaración jurada, o sea, primero tiene que estar hecho el pago y después presento la declaración jurada el 9 de julio. La falta de pago produce la pérdida de todos los beneficios. El pago del impuesto no puede realizarse con los fondos depositados en la cuenta especial SECONAR. Es decir, que hay que tener dinero blanco para poder pagar ese 10% que hoy aplica hasta el 9 de junio o el 20%. No puedo usar el dinero no blanqueado para pagar esto, a diferencia de lo que fue el blanqueo bueno, no sé si el blanqueo del 2016 funcionó así.
El pago debe realizarse en forma previa a la disposición de los fondos para los proyectos. O sea que yo deposito en la SECONAR, pago el impuesto, y una vez pagado el impuesto, recién ahí puedo sacar el dinero del SECONAR y destinarlo al proyecto respectivo inmobiliario. Una cosa importante es que aclaran, a diferencia del blanqueo del 2016, que no dijo nada, que este impuesto no es deducible del impuesto a las ganancias, ni computable como pago a cuenta del impuesto, de ningún otro impuesto y ni del impuesto a las ganancias. Se paga y punto. Hay beneficios adicionales. El primero, que la gente lo entendió mal, alguna gente dijo, hay un bloqueo fiscal. No, no hay un bloqueo fiscal. Lo que hay es, como siempre, que no se deberá informar la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos. Yo blanqueo y quedo liberado. Quedo tan liberado que no me lo consideran incremento patrimonial no justificado del artículo 18 de la Ley de Procedimientos, que un incremento patrimonial no justificado dispara todo tipo de impuestos, más ley penal tributaria si pasa los límites. Quedo liberado de eso, quedo liberado de acciones civiles, comerciales, penales tributarias, cambiarias y aduaneras, quedo eximido del pago de todos los impuestos que están escritos ahí, ganancias, de salidas no documentadas de ganancias, del impuesto al cheque, del ITI, de internos, de IVA, de cooperativas. Si blanquearan las sociedades, cosa que no recomendamos, nosotros generalmente recomendamos que blanquee el socio, no la sociedad, para que la sociedad quede inmaculada. Pero si blanqueara la sociedad o el fideicomiso, eso libera al socio, al fiduciante, al beneficiario del fideicomiso, etc. No libera a terceros por cuestiones vinculadas al lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. ¿Quiénes son los principales sujetos excluidos? Los de siempre. Los condenados según ley penal tributaria, los condenados por delitos dolosos pero que tengan conexión tributaria, los condenados por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, y las personas jurídicas en las que sus socios, administradores, etcétera, hayan sido condenados por los casos mencionados arriba. Y hay una lista larga de funcionarios públicos diversos que hayan ejercido cargos entre el 2010 y el 2021 que tampoco pueden entrar en este beneficio del blanqueo. Cuestiones varias relevantes del blanqueo. Primero, no van a poder acceder a los beneficios impositivos. El que blanquee no tiene derecho a los beneficios impositivos en el impuesto a los bienes personales y en ganancias que mencionó Sebastián Mancuso. Segundo, deberán renunciar previamente a todo proceso administrativo o judicial que tengan encarado para reclamar ajustes por actualización impositivo de cualquier naturaleza. Por ejemplo, el ajuste por inflación impositiva integral que muchas empresas han discutido. Deberán informar el COPI al cual se refirió Sebastián, que es donde está informada la obra, el desarrollo inmobiliario respectivo, y el monto de las inversiones. Deberán informar el COPI y el monto de las inversiones en el servicio web que se llama Régimen Informativo Normalización, y hay una fecha, hasta el 31 de marzo del 2023. O dentro de los 6 meses posteriores a haber afectado los fondos a la respectiva inversión en la fecha anterior. Es decir, que si yo afecté los fondos y 6 meses después que afecté los fondos cae antes de marzo del 2023, lo tengo que informar, y si no, mi fecha tope es el 31 de marzo del 2023. La AFIP y el Banco Central están dispensados de iniciar denuncias penales, muy importante, o sea, no va a haber ley penal tributaria ni tampoco denuncia penal por parte del Banco Central. El blanqueo estará alcanzado por el secreto fiscal, pero como todo, digamos, como todo lo impositivo. A veces hay filtraciones, saben que la otra vez hubo filtraciones en el blanqueo del 2016, y se faculta al PEN, pero no pasa nada, porque el blanqueo realmente es una herramienta que todo gobierno necesita para poder administrar, con lo cual no lo van a quemar al blanqueo haciendo cosas que no correspondan. ¿Qué quiero decir? No tengan miedo si alguno tiene que blanquear, porque en general se respeta al que blanquea, no se lo persigue después. Es una herramienta que todos los gobiernos han utilizado, o la mayoría. Se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar el régimen, ampliar rubros y actividades vinculadas a los proyectos inmobiliarios e incrementar el cómputo de crédito fiscal de IVA en las contribuciones patronales. Reflexiones finales, si estamos bien de tiempo, porque nos quedarían unos 5 minutitos y después 15 para preguntas o lo que ustedes quieran. El régimen establece beneficios fiscales interesantes, tanto para quienes inviertan en proyectos inmobiliarios, proyectos que, como dijo Sebastián, tienen que ser declarados ante autoridad competente. No es que yo reformo mi casa y si no lo declaro como reforma, no puedo utilizar este beneficio. Tienen que ser
proyectos inmobiliarios declarados, ¿sí? Ante la autoridad competente. Y estos beneficios son tanto como para titulares de inmuebles sobre los cuales se efectúan los desarrollos, que en definitiva terminan beneficiando indirectamente también a los desarrolladores, ¿sí? Porque el que invierte en el desarrollo tiene el beneficio impositivo, el titular de inmueble tiene el beneficio impositivo cuando lo vende, pero en última instancia se está alentando al negocio de la construcción. Los inversores con fondos declarados, como dijo Sebastián, tienen un doble beneficio en bienes personales, exención por 2 años y pago a cuenta del 1% de la inversión. Acuérdense que los dueños de terrenos tienen el diferimiento del pago de ganancias o ITI el que corresponda. Los inversores con fondos no declarados pueden blanquearlos en proyectos a tasas muy razonables, sobre todo, y lamentablemente, la inicial del 5%. La del 10% que rige hasta el 9 de julio no es una mala tasa. La del 20% ya es un poco cara, me parece. Pero sin obtener el beneficio en bienes personales. Entonces, el que blanquea no tiene el beneficio en bienes personales. Los fondos blanqueados no tienen el beneficio. En cambio, los fondos que ya están declarados sí tienen los beneficios que se refirió Sebastián. Y acá viene la perlita. El blanqueo en moneda extranjera posee un beneficio adicional sobre el blanqueo en pesos, moneda nacional. Dado la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes tienen 150 pesos, ¿qué les conviene blanquear? ¿150 pesos al 10% y pagar 15 pesos de impuesto? ¿O les conviene con esos 150 pesos comprar un dólar, depositarlo, convertirlo al tipo de cambio comprador Banco Nación, que es 90 y pico, y pagar el 10% de 90, vamos a decir una cifra cualquiera? Estarían pagando 9 pesos de impuesto, contra 15 pesos de impuesto que pagarían si hubieran blanqueado 150 pesos. Entonces, ¿ustedes qué les conviene hacer? Si tienen, el que tiene peso, porque hay gente, me dicen que no hay nadie que tiene peso. Sí, hay de todo en la calle. Hay gente que tiene divisas no declaradas y tiene peso no declarado. Esos pesos no declarados, ese peso, esos 150 pesos no declarados, hay que comprar un dólar, blanquear ese dólar, pagar 9 pesos en lugar de 150 pesos de impuesto al 10%, y luego esa divisa, hacer una operación MEP, volver a recuperar esos 150 pesos, en el medio hay una comisión que se pierde, obviamente, pero que va a ser inferior a la brecha que uno se ahorra, porque uno se ahorra la brecha entre un impuesto de 15 pesos y de 9, y uno invierte en el desarrollo inmobiliario 150 y no 90. Entonces acuérdense, ¿no? Mejor blanquear divisas que pesos. Por su parte, los titulares de inmuebles, de terrenos, podrán diferir la carga tributaria que existe sobre la venta de terrenos, y sobre todo que les van a dejar ajustar por inflación el costo impositivo del terreno, con lo cual la brecha entre la utilidad, entre la brecha que hay entre la venta y el costo se achica porque no va a ser el costo histórico, sino el costo actualizado. La herramienta es positiva para el sector de la construcción, no hay duda, pero las autoridades deberán reevaluar y extender los plazos de los vencimientos, al menos del primer tramo del blanqueo. Yo diría a esta altura del segundo, porque ya estamos a 26 de mayo. O sea que el plazo es muy corto desde la reglamentación del régimen, que como les dije, ocurrió en la primera semana de mayo, a pesar que la ley salió el 12 de marzo. Así estamos legislando en la Argentina. Así estamos trabajando en la Argentina. Y este último punto es delicado, pero ustedes saben que el régimen de la construcción es muy particular. A veces cuesta poder comprar algo al 100% con dinero blanco. Muchas veces el que desarrolla dice no, 70 y 30. Esas cosas pasan, lo sabe todo el mundo, incluyendo el fisco. Con lo cual, la verdad es que este régimen puede llegar a competir en inferioridad de condiciones contra la naturaleza propia del sector y afectar un poquito el éxito de esta herramienta, porque ese tema de que construyo, bueno, el que vende, si vende al 70 y 30, recupera el IVA que hubiera perdido por vender al 10,5 y comprar al 21, y su impacto en ganancias baja mucho. Pero bueno, para las grandes empresas serias que trabajan al 100%, escriturando al 100%, obviamente les va a ayudar mucho gente que quiere invertir en sus proyectos, que normalmente son proyectos sumamente interesantes, ¿no? Y bueno, acá le dejamos nuestros datos para que cualquier cosa, si necesitan algo, nos pregunten. De todos modos, ahora saco de pantalla esto y lo hago rápido. Y si hay alguna pregunta, a través de Douglas vamos a poder charlar. Son y 45, así que tenemos el tiempo que ustedes quieran. Muchas gracias, Guillermo. Extremadamente clara la exposición, tanto tuya como de Sebastián. Tengo por eso muy pocas preguntas. Algunos de los temas que
que yo me había anotado, lo fueron aclarando ustedes. Hubo una pregunta que me parece que vale la pena como ejemplo tratar. Me preguntan si se puede, por ejemplo, aprovechar estos beneficios para construir una pileta, una habitación, alguna ampliación en una vivienda familiar. Te lo dejo, Sebastián, si querés. Yo creo que sí, pero... Sí, tal cual, coincido. Se puede, en la medida que se cumplan con todos los requisitos que establece la norma, ¿no? De registrar el proyecto, que sea denunciable, etcétera, etcétera. No es necesario que no haya que no haya contraprestación, digamos, entre la inversión y la construcción de la pileta, digamos, porque no va a haber una factura, o sea, no va a haber una factura de un desarrollador o de un constructor, sí va a haber comprobantes relacionados con la construcción, así que sí, sin ningún problema se puede hacer, cumpliendo con los requisitos formales. La compra del terreno en esa etapa puede considerarse habilitante de los beneficios. Y mira, en realidad hay gente que, sí, es muy buena la pregunta. Mucha gente nos pregunta, ¿puedo blanquear dinero para comprar un terreno? Y yo diría que sí, siempre y cuando ese terreno esté afectado a la construcción, que efectivamente sobre ese terreno además se haga una construcción. Es decir, que lo que se blanquee no es solamente el costo del terreno, sino también que implique hacer la construcción o, no sé, iniciar el desarrollo y que, bueno, me vengan a comprar las unidades, ¿no? Pero para mí es muy importante que sea, porque la ley habla de dinero afectado a la construcción, tiene que ser terreno con construcción, no simplemente tener un lote y guardarlo ahí, o un campito, una chacrita, eso no, tiene que ser terrenos afectados a la construcción. ¿Existe alguna reglamentación respecto a las proporciones? Es decir, ¿cuánto de esa construcción y cuánto del terreno, o no hay ningún tipo de detalle en esa materia? No, cero detalle con eso, Douglas. Por lo Discrecional. tanto, lo que la ley no prohíbe está todo permitido. Hay imaginación al poder, pero tiene Okay. que tener sustancia, ¿no? Todo tiene que tener Sí. sustancia. ¿El dinero debe colocarse e invertirse desde el comienzo o no es necesario? El tema de si, te la dejo, Seba, la pregunta que a veces ocurre de que una vez puesto el dinero en la cuenta esta Seconar, si lo puedo dejar mucho tiempo, suponete que sean divisas, si se puede dejar ahí, o tengo que salir corriendo a invertirlo, porque si no me pierdo el beneficio. Claro, no hay problema, o sea, se puede mantener en la cuenta el tiempo necesario hasta entrar en el proyecto, digamos. Cuando surja la necesidad de hacer el aporte al proyecto, se puede hacer sin ningún problema, o sea, no hay Okay. restricciones. Claro, acuérdense que tiene que estar invertido hasta el 31 de diciembre del 2022. O sea que si yo lo tengo en la cuenta en divisa todo el tiempo y el 30 de diciembre del 2022 me decidí y compro el boleto, ahí tengo todos los beneficios. Claro, Ahí sí, la restricción que sí hay es si quiero comprar, o sea, si con dólares quiero comprar pesos, si hago una operación de MEP, no puedo tener más de 5 días los títulos. Ahí sí hay como digamos, un límite temporal. Ok. El trámite de registro, REPI, ¿lo hace el desarrollador o la persona que quiere gozar de los beneficios? El desarrollador. O sea, el desarrollador es el que Desarrollador. entra, sí, carga todos los datos del proyecto y genera ese famoso copy que es el que sirve para que el inversionista pueda tomar los beneficios, ya sea de blanqueo o, digamos, beneficio de bienes personales. Bien, se puede invertir contra boleto, entiendo yo, ¿no? No es necesario invertirse contra una escritura o contra un contrato de fideicomiso. Contra cualquiera de ellos está permitido. ¿Es sí, así? mira, en realidad la ley es enunciativa, lo que explicó Sebastián, es que se puede invertir, digamos, con distintos instrumentos que la modalidad del negocio de la construcción ha generado en estos años. Viste que antes había consorcio, después se fue a la figura del fideicomiso, después se hacen sociedades, las sociedades te venden boleto, te pueden vender del pozo, te pueden vender más terminado. Ahí el inversor, el que va a utilizar los beneficios de bienes personales, puede invertir en cualquiera de esos instrumentos disponibles u otros que se le ocurra a la industria de la construcción, en la medida que se cumpla con todos los requisitos normativos que estuvimos explicando. Efectivamente. ¿El objeto de esa inversión tiene que terminar en propiedad
o no necesariamente. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial legisló sobre el derecho de superficie, que es un derecho también real. ¿Se podría invertir contra eso en un proyecto, obviamente, que tenga razonabilidad y proporcionalidad, o no se consideraría tal porque uno no va a ser, en ningún momento va a ser titular del dominio? A ver, la ley, esto va a ser para debate, así que Sebastián, vos podés meterte todo lo que quieras. Suponete, si yo invirtiera en un boleto, ¿no? Y en un momento dado decido vender el boleto posteriormente, la ley no me dice que no puedo hacer eso. A lo sumo dejo de tener, si estoy dentro del periodo que dura el beneficio de bienes personales, aprovecharé el beneficio de bienes personales mientras tenga el boleto en mi poder. Cuando lo vendí, lo vendí. En ese sentido, la ley no me pone ninguna restricción. Con este otro punto que estás diciendo, no sé si tenés alguna reflexión puntual vos, Sebastián, con respecto a mí me parece que lo que pretende es que vos te inviertas en ese proyecto Claro, que inmobiliario vos realmente. construyas. Claro. Bueno, creo que lo importante en definitiva es que los fondos se apliquen a la construcción y que esa construcción esté avalada con ese famoso copy. Después, digamos, si la instrumentación jurídica hace que esté en el medio un derecho real de superficie, no, o sea, no va a afectar el beneficio, porque lo importante va a ser que los fondos se canalicen a la construcción y que ese proyecto, digamos, esté tildado por el fisco como apto para recibir los beneficios. Después, todo lo demás es como que pasa a un segundo plano, así que coincido con Guillermo que no hay ningún problema con eso, o sea, con la estructuración Fantástico. legal. Bueno, yo tengo una última pregunta que a veces en este tipo de eventos resulta importante para la audiencia. ¿Cómo es la forma de aproximarse a los especialistas si tienen preguntas concretas? ¿Ustedes o las organizaciones como ustedes están predispuestas o ya tienen tomados los temas y no evacúan consultas de gente que no sean sus clientes específicos? ¿Está abierto? Y habitualmente, ¿cómo se factura? ¿Sobre horas, sobre el importe a pagar, sobre la obra? A ver, en ese sentido somos muy abiertos. Yo ahí acabo de escribir mi mail, si Sebastián quiere escribir el de él. Eh, la verdad es que si nos van a hacer una pregunta y es una respuesta ping-pong, incluso no tengo problemas en dejarle mi celular, se los dejo ya. No tenemos problema en contestar, digamos, y no le vamos a cobrar en la medida que la pregunta sea un ida y vuelta y que no nos implique un análisis, un trabajo más complejo. Ahora, si no, es fácil, digamos, en función a lo que de hecho nos ocurre todo el tiempo. Antes de comenzar esta reunión, estaba hablando con alguien de Córdoba, antes con alguien de La Rioja, en una exposición que hicimos la semana pasada, que después de escuchar en charlas de estrategia fiscal, que son las charlas que más punch tienen, porque son muchos ejemplos de cómo ganar plata con los impuestos, nos llaman para tratar de contratar nuestros servicios. De hecho, es la manera como nosotros nos vinculamos al mercado. Y nada, es una firma absolutamente accesible. Lo que hacemos es, tenemos una metodología de trabajo que consiste en outsourcing o auditoría fiscal de lo que se llama impuestos indirectos. Eso básicamente, IVA, ingresos brutos, retenciones, eso nos da conocimiento del negocio que retroalimenta todo lo que es la consultoría. La consultoría se hace con un enfoque de negocios que retroalimenta la estrategia fiscal, y que son ahí donde ponemos toda la carne en el asador, que es la provisión de ganancias de fin de año, etcétera. Y esa estrategia fiscal, digamos, retroalimenta finalmente la declaración jurada de ganancias. O sea, es un círculo virtuoso donde la auditoría fiscal o el outsourcing mensual nos da conocimiento del negocio, retroalimenta la consultoría, esto es la planificación, y luego la declaración jurada es ver la efectiva implementación de las ideas. Es perfectamente accesible para cualquier empresa que tenga masa crítica. Este plan integral de trabajo es muy bueno en términos de tasa de retorno de la inversión. Y si no, preguntas puntuales, análisis puntuales, nosotros contestamos, decimos, bueno, son tantas horas, lo cotizamos y se acabó. Y no es nada Perfecto. inalcanzable para nada, somos muy terrenales en ese sentido. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, Douglas. No, no, porque es muy útil y uno a veces no se anima a consultarlos pensando que ustedes están, digamos, a mucha distancia a luz del que está preguntando y que tal vez no va a ser atendido. Y estos eventos son importantes no solo para informarse, sino para, una vez que trabaja en su cabeza cuáles son los proyectos, etcétera,
darle aplicación concreta. Acá yo tengo otra pregunta interesante. Si una empresa desea construir o ampliar una planta industrial, ya teniendo el terreno, ¿puede acceder a estos beneficios? Te la dejo, Sebastián, si querés. Sí, también. O sea, cualquiera de los dos. Lo que pasa es que el tema del beneficio de bienes personales ahí es más limitado, porque en realidad la norma habla de bienes, está enfocado el beneficio para la persona física, no para la persona jurídica. Si bien la persona jurídica paga el impuesto a los bienes personales, el famoso responsable sustituto, que paga en sustitución de los accionistas, no está definido digamos, que no considere esa planta dentro del pago de ese impuesto, ¿no? Pero para el blanqueo, creo que es más aplicable la pregunta para el blanqueo. El blanqueo me parece que sí, hay que registrar el proyecto. Digamos, hay que hacer la registración del proyecto. Perfecto. Está muy claro. Bueno, hemos sido muy puntuales con el tiempo de la presentación, así que fantástico, claro. De nuevo, la invitación a toda la audiencia que puedan consultarlos en la medida que tengan alguna duda concreta o directamente algo en el que quieran operar en materia de presentaciones y declaraciones juradas. Desde mi punto de vista, solo recordarle a la audiencia que en el mes de agosto comienzan todas las certificaciones financieras internacionales que ofrece el instituto, que son verdaderamente internacionales y validadas en el exterior. Así que también a todos aquellos que tengan dudas o preguntas, los invito a que las formulen. Está el señor Guillermo Sidotti a su disposición para ello. Así que, sin más, y para respetar el horario que se ha cumplido al pie de la letra, agradecerles a Sebastián y a Guillermo por la claridad y el interés en apoyar al instituto en esta hora. Así que muchas gracias y quedaremos abiertos. No, muchas gracias al instituto y un aviso parroquial para el instituto, en realidad. En junio, entiendo yo, si no se prorroga julio, ya hemos acordado con el instituto que vamos a dar una charla para todos sus miembros de un tema que suele ser muy interesante y que convoca mucho, que es el de estrategia patrimonial. Como vencen las declaraciones individuales de muchas personas, dueños, CEOs, CFO o lo que fuera, ahí damos una charla que abarca todo el tratamiento del impuesto a la ganancia de la renta financiera, más toda la estrategia patrimonial del cuidado legal, financiero e impositivo de los patrimonios. Así que eso seguramente lo vamos a dar en no más de 15 o 20 días, si es que vence en junio o quizá en julio, acercándonos un poco a la fecha del vencimiento de las declaraciones. Pero bueno, quería comentarlo porque es un tema, es una actividad del IAF, así que quería comentarlo. Muchísimas gracias, muy amables y un placer a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Saludos gracias, a la audiencia. Douglas, muy amable. Al contrario.